¿Se oye? Muy buenos días a todos. Por aquí una vez más ustedes con la tarea de haberme dado la tarea de en esta ocasión hablarles sobre la evolución de las razas. Quiero advertirles, ¿verdad?, que este tema lo vamos a estudiar de una manera bastante generalizada. No voy a entrar en detalle de las razas, de cada raza. Todos los que estudiamos teosofía, todos los que estamos aquí, sabemos que cada raza tiene 7 subrazas. Pero en el día de hoy no voy a entrar en esos detalles. Mientras esté hablándoles a ustedes sobre este tema, si alguno tiene alguna duda o no escucho bien algo de lo que haya dicho, puede interrumpir y comienza. Va a ser una charla bastante larguita porque es mucho el material y mucho lo que hay que decir sobre este tema, y condensarlo en hora y media pues es un poquito más difícil, pero no es posible. Así que voy a empezar a hablar sobre este tema. Hay unas cosas en la pizarra para que les pueda servir de ayuda. Respecto a la evolución de la humanidad, la doctrina secreta postula 3 proposiciones nuevas que se hallan en contradicción directa con la ciencia moderna, lo mismo que con los dogmas religiosos corrientes. Enseña ella a la evolución simultánea de 7 grupos humanos en 7 distintas partes de nuestro globo. B. El nacimiento del cuerpo astral, antes que el físico, siendo el primero un modelo del último. Y C. Que el hombre en esta ronda precedió a todos los mamíferos, incluso los antropoides, en el reino animal. La doctrina secreta, también en su tercer tomo en español de la editorial Quiero, nos revela que los progenitores del hombre, llamados en la India padres, pitaras o pitris, son los creadores, y esto lo pone entre comillas, de nuestros cuerpos y principios inferiores. Eran seres lunares. Cuando dice que eran seres lunares, quiere decir que venían de la cadena lunar. Nosotros nos encontramos ahora en este esquema terrestre. Cada esquema terrestre o esquema de evolución tiene 7 cadenas, y la vida pasa por esas 7 cadenas. Y nosotros nos encontramos ahora mismo en la 4ª cadena, en la 4ª ronda, y en el 4º globo, que es el que nos importa hablarles en el día de hoy. Los que dotaron al hombre de su ego consciente
inmortal son los ángeles solares, que en la India son denominados Kumaras o Agnisvata, y también se le llaman de otros nombres, tienen otros nombres. Hay 7 clases de pitris, 3 incorpóreos y 4 corpóreos, y 2 especies, los Agnisvatas y los Varishats. Los Varishats son también los pitris lunares. Ese es otro nombre que tiene. Los incorpóreos, los sin formas e intelectuales, dotan al hombre de mente. Los corpóreos crean tan solo el cuerpo. Poseían el fuego físico creador. Que ellos creasen la semejanza del hombre de su propia esencia divina significa esotéricamente que ellos fueron los que se convirtieron en la primera raza, participando así de su destino y posterior evolución. Ellos solo podían crear, o más bien revestir, las mónadas humanas con sus yoes astrales, pero no podían hacer al hombre a su imagen y semejanza. Porque acuérdense que estamos hablando de estos pitris que son jerarquías. Son jerarquías que tienen distintos niveles de evolución también, y de acuerdo a su nivel de evolución, así es que ellos crean, ¿verdad? Va creando los vehículos de la raza humana y de todos de los demás reinos también. No podían dar al hombre esa chispa sagrada que arde y se convierte en la flor de la razón humana y en la conciencia de sí mismo, porque no la tenían para darla. O sea, esta jerarquía de seres, ellos habían tenido, o sea, poseían el poder y el fuego para crear los vehículos inferiores de las razas, de la humanidad, pero no tenían la evolución todavía mayor para crearle los vehículos superiores. Para eso estaban los Agnisvatas, que ellos sí estaban por encima de los pitris lunares o de los Varishats. Cada clase de creadores dota al hombre con lo que tiene para dar. La una construye la forma externa, la otra le da su esencia, que más adelante se convierte en el yo humano superior, debido a los esfuerzos personales del individuo. Y entonces voy a entrar a hablarles ahora de la raza, pero antes de hablarles de la raza les voy a mencionar los continentes que estaban en ese momento para cada raza. El primer continente donde evoluciona la primera raza por los progenitores divinos es llamada la isla sagrada e imperecedera. La razón de este nombre es porque nunca ha participado de la suerte de los otros continentes y por ser la única cuyo destino es durar desde el principio hasta el fin del Manvantara, pasando por cada ronda. O sea, es imperecedera. El segundo continente es el que en Teosofía se le llama Hiperbóreo, que es el nombre escogido
para recibir a la segunda raza y que comprendía todo lo que se conoce como Asia del Norte. El tercer continente es la Lemuria, que es el nombre del tercer continente, ¿verdad? Se extendía desde Madagascar a Ceilán y Sumatra. Incluía algunas partes de lo que ahora se llama África. Pero, por lo demás, este gigantesco continente, que se extendía desde el Océano Índico hasta la Australia, ha desaparecido ahora por completo bajo las aguas del Pacífico, dejando aquí y allá solamente algunas de las cumbres de sus montes más elevados, que en la actualidad son islas. El otro continente es la Atlántida. Es el nombre del cuarto continente. Surgió lentamente a medida que el continente Lemur se cuartió debido a los terremotos y erupciones volcánicas. El uno surgió a medida que el otro se hundió. Los tipos más idóneos para la cuarta raza, los más intelectualmente desarrollados, los más robustos y más densos de cuerpo, fueron elegidos de la tercera raza por el Manú de la cuarta y fueron conducidos hacia el norte, hacia la imperecedera tierra sagrada, para ser aislados y desarrollados, y para establecerlos al abandonar esta cuna de las razas en las partes norte del Asia, no afectadas por las grandes catástrofes lemurias. Ese primer continente, ¿verdad?, de la isla sagrada, es la cuna de toda la raza. Y el quinto continente, que es el que nos encontramos ahora, se le llama Europa, es el nombre, ¿verdad?, del quinto continente, pero que también abarca las Américas y otra parte de Australia y demás. Ya les mencionaré más adelante. Nos dice la doctrina secreta que el quinto continente era América. Era América. Pero como está situado en sus antípodas, o sea, lugar de la superficie terrestre situado diametralmente opuesto a otro, pues los cultistas indoarios mencionan generalmente a Europa y el Asia Menor casi contemporáneos de aquel, como el quinto. Pero como el orden sucesivo de los continentes se hace que siga al orden de la evolución de las razas, desde la primera a la quinta, nuestra raza raíz aria, Europa, tiene que llamarse el quinto gran continente. Pues vamos a entrar en la raza. La primera raza estaba sencillamente formada por las sombras astrales de los progenitores creadores y no tenía ni cuerpo astral ni físico por sí misma. La raza nunca murió, o sea, como eran etéricas, pues no tenían un cuerpo físico ni por sí mismas, no tenían ni siquiera el astral. Pues por eso no existía la muerte. Sus hombres, entre comillas, y cuando digo hombre, pues nos estamos refiriendo a la raza humana, se disolvieron gradualmente, siendo absorbidos en los cuerpos de su propia progenie, nacida del sudor. Y esto lo pone entre comillas. Más sólidos que los suyos. La antigua forma se desvaneció
fue absorbida y desapareció en la nueva forma más humana y física. El Chaya, que era todo el cuerpo de la primera raza, se convirtió en el doble etérico de la segunda raza. O sea, que esa primera raza, el Chaya, la sombra de los progenitores, o sea, las sombras proyectaban sus propios cuerpos astrales, ellos proyectaban una sombra, que eso era lo que iba a ir formándose el cuerpo astral de esa primera raza. O sea, las primeras razas pues fueron etéricas. No había muerte en aquellos días, de un periodo más dichoso que el de la Edad de Oro, sino que el material primero, o padre, era utilizado para la formación del nuevo ser, para formar el cuerpo y hasta los principios o cuerpos internos o inferiores de la progenie. Cuando la sombra, entre comillas, ¿verdad?, se retira, esto es, cuando el cuerpo astral se oculta en carne más sólida, el hombre desarrolla un cuerpo físico. O sea, que se van formando los vehículos primero desde el astral, el doble etérico, y entonces esto también tenía que ver con el estado en que se encontraba el planeta también en aquellos momentos, ¿sí? Que no estaba muy apto así para la vida. No se podía físicamente tener un vehículo para evolucionar, ¿verdad? Empezar la evolución. Cuando la sombra se retira, ¿verdad? Ya le dije, esto es cuando el cuerpo astral se oculta en carne más sólida, el hombre desarrolla un cuerpo físico. El ala, porque era como una especie de ala con forma etérea, que producía su sombra e imagen, se convirtió en la sombra del cuerpo astral y su propia progenie. Como ya he mencionado, esta primera raza, las sombras de los progenitores, no podían sufrir daño alguno, ni ser destruidos por la muerte, siendo su constitución tan etérea y tan poco humana. Ningún elemento, entiéndase diluvio o fuego, podía afectarla. Pero sus hijos, entre comillas, la segunda raza raíz, podían ser destruidos, y lo fueron. Estos fueron la segunda humanidad compuesta de los monstruos gigantescos semi-humanos, las primeras tentativas de la naturaleza material para construir cuerpos humanos. Entonces tenemos que, habiendo la primera raza creado la segunda por brotación, entre comillas, ¿verdad? Era como la meba. Sí. Se reproducían así, se dividían y se formaba otro ser. Y eso tomó muchos años, muchos milenios. La segunda raza da origen a la tercera, la cual a su vez se separa en tres divisiones distintas, consistentes en hombres diferentemente procreados. Y aquí es cuando propiamente, ¿verdad?, empieza la evolución propiamente humana, porque las primeras razas se dieron 300 millones de años atrás, pero con lo que sucede después en la tercera raza, que empieza propiamente la evolución humana, eso se dio hace 18 millones de años atrás. En la tercera raza, las dos primeras divisiones se producen por un método ovíparo.
probablemente desconocido de la historia natural moderna. Mientras las primeras subrazas de la tercera humanidad procreaban sus especies por una especie de exudación de jugo o fluido vital, cuyas gotas, coagulándose, formaban una bola oviforme o huevo, que servía como de vehículo exterior para la generación en el mismo de un feto y criatura. El modo de procreación de las subrazas posteriores cambió, en todo caso, en su resultado. Los pequeñuelos de las primeras subrazas carecían por completo de sexo y hasta de forma definida por lo que sabemos. Pero los de las subrazas posteriores nacían andróginos. La separación de los sexos tuvo lugar a finales de la tercera raza, que de asexual, que era primeramente, la humanidad se convirtió de un modo definido en hermafrodita o bisexual. Y finalmente, los huevos productores de hombres principiaron a dar nacimiento de modo gradual y casi imperceptible en su desarrollo evolucionario, primero a seres en los que un sexo predominaba sobre el otro, y por último a hombres y mujeres diferenciados, como estamos hoy en día. Haciendo un pequeñito, en el Mahabharata, cuando aparecen los personajes principales, nacen de esa manera, como si fuera producto, ¿verdad?, de huevo, y no de la unión de los sexos. Entonces, los mitos parecen que cuando uno observa algunos detalles, nos identifican a qué periodo pertenece esa trama o esa humanidad, ya que detallitos como ese, ¿verdad?, nos dicen que probablemente no es tan reciente como algunos lo ubican, que lo ubican hace 5.000 años atrás. Para nada. Más adelante les voy a seguir hablando. Ahora bien, el punto sobre el cual insistimos más por ahora es el de que cualquiera que sea el origen que se atribuye al hombre en su evolución tuvo lugar en el orden siguiente. Primero, sin sexo, como son todas las formas primitivas. Segundo, por una transición natural se convierte en un hermafrodita solitario, en un ser bisexual. Y tercero, finalmente se separó y se convirtió en lo que es ahora. Pero en toda esa transición, ¿verdad?, en esos primeros nacidos del huevo, pues se empezaba, eran hermafroditas, o sea, pero con el tiempo, pues se fue diferenciando, o sea, predominaba más un sexo sobre el otro. Hasta que finalmente, ¿verdad?, pues se separaron los sexos. Nosotros, los hombres, hemos aprendido a vivir en todos los climas, bien sean glaciales o tropicales. Mas las dos primeras razas nada tenían que ver con el clima, ni estaban sujetas a ninguna temperatura ni a los cambios de la misma. Y así, según se nos enseña, vivieron los hombres hasta la terminación de la tercera raza raíz, cuando una primavera eterna reinaba por todo el globo. Todavía no tenían mente, o sea,
eran el cuerpo físico, ¿verdad? Pero todavía no tenían mente. Nos dice la doctrina secreta en el Sloka 25, Sloka quiere decir versículo, y hace la pregunta, formula la pregunta, ¿y cómo obraron los manasas, los hijos de la sabiduría? Rechazaron los nacidos por sí mismos, o sea, los sin huesos. No están dispuestos. Desdeñaron a los nacidos del sudor, entiéndase, a los primeros nacidos del sudor. No están completamente preparados. No quisieron empezar en el primer nacido del huevo. A un deísta o a un cristiano, este versículo le sugeriría más bien una idea teológica, la de la caída de los ángeles por el orgullo. En la doctrina secreta, sin embargo, las razones para negarse a encarnar en cuerpos físicos a medio preparar parece se hallan más relacionadas con causa fisiológica que metafísica. No todos los organismos estaban suficientemente preparados. Los poderes encarnantes escogieron los frutos más maduros y desdeñaron el resto. Ahora bien, cuando dicen no estaban dispuestos, se quiere significar que el desarrollo kármico de estas mónadas no era un a propósito para ocupar las formas humanas destinadas para la encarnación en razas intelectuales superiores. Porque cuando se viene, ¿verdad?, a poblar este globo, a desarrollarse la raza humana, se hicieron, se requiere un periodo cadena para cada reino, un periodo cadena de evolución para cada reino. Y en este esquema evolutivo terrestre al que nosotros pertenecemos, en la primera cadena entramos a la evolución en el reino mineral. En la segunda cadena pasamos al reino vegetal, y en la tercera cadena pasamos al reino animal. Y en esa tercera cadena, ya para la última ronda, se llevaron a cabo ciertas individualizaciones, o sea, aquellos animales superiores que habían alcanzado la individualización, algunos la alcanzaron antes de que se terminara la séptima ronda en la cadena lunar, y comenzaron a evolucionar, ¿verdad?, dentro del reino humano. Y otros, pues, al final de esa cadena fue que se individualizaron, y entonces pasan acá y de acuerdo al modo de individualización, porque eso también tiene que ver, porque hay unos métodos normales y otros anormales. De acuerdo a eso, pues también, pues, es que se construyen los vehículos, ¿ves? La jerarquía van construyendo aquellos vehículos que se adapten a la evolución de esas mónadas, de las mónadas que salieron del reino animal. Los animales
Se separaron los primeros, entiéndase el macho y hembra. Principiaron a engendrar. El hombre duplo se separó también. Él dijo, hagamos lo que ellos, unámonos y hagamos criaturas. Y así lo hicieron. Y aquellos que carecían de chispa, los de cabeza estrecha que menciona la doctrina secreta, que son los no desarrollados, tomaron para sí enormes animales hembras. No se nos dice lo que eran estos enormes animales hembras, pero seguramente eran tan diferentes de los que hoy conocemos como lo eran los hombres de entonces de los hombres de hoy. Engendraron con ellas razas mudas. Mudos eran ellos mismos, los de cabeza estrecha. Pero sus lenguas se desataron. Las lenguas de su progenie permanecieron calladas. Engendraron monstruos, una raza de monstruos encorvados, cubiertos de pelo rojo, andando a gatas. Una raza muda para guardar callada la vergüenza. La vergüenza en su origen animal. Pero estos cruzamientos se dieron porque esos cuerpos, ¿verdad?, de esa subraza, de la primera subraza de la tercera raza, eran humanos, pero no estaban dotados de la mente. Y entonces, ellos no podían razonar nada, ellos actuaban como, el cuerpo era como un animal. Exacto. Se dejaban llevar por el instinto. Y entonces habían unos animales, como los animales se separan primero, había unos animales hembras grandísimos para ese monumento, ¿verdad? Y ellos veían que ellos se cruzaban, se apareaban. Pues entonces ellos, pues vamos a hacer lo mismo. Como esta jerarquía que se negó a ocupar esos cuerpos, ¿verdad? Que le prepararon los pitris lunares. Ellos no lo vieron, porque es que ese grupito se individualizó por orgullo. Y entonces ellos no querían eso. Y lo postergaron para después. Y entonces metieron la papa, pero bueno, ya lo van a ver más adelante. Esta fue la primera física caída en la materia de algunas de las razas inferiores entonces existentes. Los hijos de la sabiduría habían desdeñado a la tercera raza primitiva, esto es, a los no desarrollados, y se les muestra encarnándose en los de la tercera raza posterior, dotándolos así de inteligencia. En estos monstruos cubiertos de pelo rojo, fruto de la unión antinatural de hombres y animales, no encarnaron los señores de la sabiduría. Así, por medio de una larga serie de transformaciones debidas al cruzamiento contra natura, entiéndase, selección sexual antinatural, se originaron en el debido transcurso del tiempo las especies inferiores de humanidad, mientras que por ulterior bestialidad y como fruto de sus primeros esfuerzos animales de reproducción, engendraron una especie que se desarrolló como monos mamíferos edades más tarde. Por otra parte, el antecesor, entre comillas, del presente animal antropoide, el mono, es el producto directo del hombre aún sin mente.
que profanó su dignidad humana poniéndose físicamente al nivel del animal. Y cuando hablamos de antropoide, dícese de los simios que más se asemejan al hombre. Comprende al orangután, al chimpancé, al gorila y al gibú. Y su característica más notable es que carecen de cola. Los otros monos son especies naturales dentro del plan de la naturaleza. Pero esto pues más adelante lo voy a seguir. Ese hombre primitivo, entre comillas, era hombre solo en la forma externa. No tenía mente ni alma cuando engendró con un monstruoso animal hembra a los antepasados de una serie de monos. Más tarde, habiéndose gradualmente equilibrado las especies animales y las razas humanas, se separaron y no se volvieron a variar. El hombre ya no volvió a crear, sino que engendró. Pero no solo engendró hombres, sino también animales en aquellos tiempos remotos. Por tanto, los sabios que hablan de varones que ya no tenían descendencia engendrada por la voluntad, sino que engendraron animales diversos, así como gigantes con hembras de otras especies, siendo los animales a manera de hijos putativos de ellos, y rehusando los varones humanos con el tiempo ser considerados como padres putativos de criaturas mudas, hablaron con verdad y sabiamente. Viendo este estado de cosas, los reyes y señores de las últimas razas, de la tercera y de la cuarta, pusieron el sello de la prohibición sobre estas relaciones pecaminosas. Estas intervenían en el karma, desarrollaban nuevo karma. Ellos, los reyes divinos, castigaron con la esterilidad a los culpables. Destruyeron ellos las razas rojas y azules. Cuando aquí habla de razas rojas y azules, es de esos cargamentos, ¿verdad?, de la cadena lunar, de acuerdo a la individualización, pues así era el color de sus auras y demás, que yo no voy a entrar en esos detalles. Pues esto destruyeron ellos las razas rojas y azules. En otro comentario de la doctrina secreta, leemos que aún en tiempos posteriores había hombres animales de caras rojas y azules, pero no por comercio canal efectivo entre la especie humana y el animal, sino por descendencia. Hombres atezados de pelo rojo que marchan a cuatro patas, que se encorvan y enderezan, que se mantienen de pie y se vuelven a dejar caer sobre las manos, que hablan como sus antepasados y corren sobre sus manos como sus gigantes antepasados en brazos. Yo, consultando otros libros, ¿verdad?, para traerles esta charla a ustedes en el día de hoy, encontré en el libro El océano de la teosofía de William Judge, él nos dice, nos comenta sobre esto que les acabo de decir, ¿verdad?
que, y cito, la cuestión candente de que los simios antropoides estén relacionados con el hombre ha sido resuelta por los maestros de la sabiduría, quienes dicen que en vez de que esos seres sean nuestros progenitores, ellos fueron producidos por el hombre mismo. Ustedes saben que la teoría darwinista pues dice que el hombre viene del mono, ¿verdad? Pues no, es al revés, es lo contrario. En uno de los periodos tempranos del globo, los hombres de ese tiempo engendraron a los antropoides a partir de grandes hembras del reino animal. Y un cierto número de egos que estaban destinados para ser hombres algún día, para entrar al reino animal, quedaron atrapados en cuerpos antropoides. El resto de los descendientes de los verdaderos antropoides es la prole de esos hijos ilegítimos de hombres y se extinguirán gradualmente entrando sus egos en cuerpos humanos. Esos cuerpos, mitad simios y mitad hombre, no podían ser animados por egos estrictamente animales. Y por esa razón, en la doctrina secreta, se les conoce como la raza postergada. La única que no está incluida en el plan de la naturaleza, de que no llegarían más egos de los reinos inferiores dentro del reino humano hasta el siguiente Manvantara. Pero para todos los reinos por debajo del hombre, excepto los antropoides, la puerta de entrada a la fase humana está ahora cerrada y los egos en formas subordinadas deben esperar su turno en el gran ciclo venidero. Y como los egos postergados de la familia antropoide emergerán posteriormente en la fase humana, ellos serán recompensados así por su larga espera en esa raza degradada. Todos los otros simios son producto de la forma ordinaria de los procesos evolutivos. Y cierro la cita. Continuemos con la evolución de las razas y ahora una breve reseña de la historia de la cuarta raza según se encuentra en la doctrina secreta. Viendo el pecado cometido por los animales, los hijos de la sabiduría que se habían negado a crear, lloraron diciendo: los Amanasas, los sin mente, han profanado nuestras mansiones futuras. Esto es karma. Habitemos en las otras. Enseñémosles mejor para evitar males mayores. Y así lo hicieron. Entonces todos los hombres fueron dotados de manas, o sea, de mente. Vieron ellos el pecado de los sin mente, pero ya se habían separado antes de que el rayo de la divina razón hubiera iluminado la oscura región de sus mentes, hasta entonces adormecidas, y habían pecado. Esto es, habían ellos cometido el mal inconscientemente, produciendo un efecto que no era natural. Entonces tenemos que de la hueste de los Dayanis, a quienes correspondía encarnar como egos de las mónadas inmortales, pero inconscientes en este plano, algunos obedecieron a la ley de evolución. Tan pronto como los hombres de la tercera raza estuvieron fisiológica y físicamente en disposición para ello. Esto es, cuando se separaron en sexos. Estos fueron los primeros seres conscientes que, añadiendo entonces el conocimiento consciente y la voluntad a su pureza divina inherente, crearon por Kriya Shakti al hombre semidivino, que fue en la tierra la semilla de futuros adeptos.
Por otro lado, aquellos que celosos de su libertad intelectual, libre como entonces se hallaba de los lazos de la materia, dijeron: podemos escoger, poseemos la sabiduría, y encarnaron así mucho después. Estos tenían el primer castigo kármico preparado, porque estos fueron los que desdeñaron, ¿verdad?, los primeros cuerpos que se le habían construido, porque no les gustaron, y entonces como esos cuerpos pues estaban vacíos, o sea, cuando dice vacío es que no tenían mente, pues ellos pues cometieron el llamado pecado, ¿verdad?, de juntarse con animales, de cometer bestialismo. Pero después se los ve a ellos encarnando en los descendientes, ¿verdad?, después de que se les dotó de pero ya eran como inferiores, o sea, ya eran de naturaleza inferior. Tuvieron ellos cuerpos inferiores fisiológicamente a sus modelos astrales, porque sus chayas habían pertenecido a progenitores de un grado inferior en las 7 clases. En cuanto a los hijos de la sabiduría, que difirieron su encarnación hasta la 4ª raza, ya manchada fisiológicamente con el pecado y la impureza, produjeron una causa terrible, cuyo resultado kármico pesa sobre ellos hasta hoy día. Se produjo en ellos mismos y se convirtieron en portadores de las semillas de iniquidad por evos futuros, porque los cuerpos que tuvieron que animar se habían corrompido a causa de su retraso. Y ellos fueron los que pusieron en movimiento toda la magia negra. En el libro de la genealogía del hombre, de Annie Besant, ella explica raza por raza, subraza por subraza, todo lo acontecido en esos tiempos. Para expresarlo de un modo aún más claro, limitando la expresión a esta tierra solamente, el deber de los primeros egos diferenciados, la Iglesia los llama arcángeles, fue dotar a la materia primordial por el impulso evolucionario y guiar sus poderes constructores en la formación de sus producciones. Esto es, a lo largo que se refieren, esto es mencionando, ¿verdad?, a la tradición de tanto oriental como occidental. Pero, ahora bien, por otra parte, para poder tener una idea más clara de lo que se quiere decir en la doctrina secreta cuando menciona sobre razas inferiores y razas superiores, me di a la tarea de consultar otros libros, y entre ellos el de la vida interna de Lev Bitter, y él, en el curso de sus investigaciones, nos habla de ciertos modos de individualización por los que se puede alcanzar la entrada al reino humano. Nos menciona que la individualidad puede adquirirse por medio del afecto, la inteligencia o la voluntad. Pero a veces la individualidad se adquiere también por otros medios que pudiéramos llamar irregulares, pues parece difícil que formaran parte del plan original. Estos primeros 3 en el plan evolutivo figuran como procedimientos normales de evolución. Y como procedimiento anormal menciona la individualización, ¿verdad?, por el orgullo, el miedo, el odio y deseo de dominio. También nos dice que el animal se individualiza generalmente por medio de la compañía del hombre de su época. Así pues, vemos que el carácter y tipo del dueño
influirá poderosamente en el destino del animal. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Con los animales, con los reinos inferiores, principalmente con los animales superiores, los que están más cerca del hombre. En ello es que se produce la individualización, dependiendo del trato, ¿verdad?, que uno les dé, así va a ser la individualización y posterior vida, ¿verdad?, en el reino humano. El ser que alcance en el reino animal el pináculo de la inteligencia y el afecto trascenderá la humanidad primitiva para manifestarse como una individualidad de primer orden desde los comienzos de su carrera humana, al tiempo que aquel que salga del reino animal a un nivel inferior de desarrollo empezará por un grado inferior en la escala de la humanidad. O sea que no todos comenzamos desde etapa cero, ¿verdad?, de la primera raza, ¿sí? No necesariamente tuvimos que pasar, ¿verdad?, dependiendo de cómo fue esa individualización, por todas las primeras etapas. Ahora bien, solo después de la llamada caída fue cuando las razas principiaron a desarrollar con rapidez la forma puramente humana. Haciendo un recuento, tenemos que para la tercera subraza de la tercera raza raíz, la criatura desarrolló dentro de la envoltura, que era como una concha, o sea, como un huevo, como la describe Powell, y que se tornó cada vez más gruesa e hizo evolucionar los órganos sexuales dobles. Al nacer, tras romper la envoltura, estaba plenamente desarrollado como un pollito de hoy en día y capaz de caminar y correr. O sea, esas fueron las primeras, ¿verdad?, la primera desarrollo, ¿verdad?, que fue por huevo, en forma de huevo. Se coagulaba, ¿verdad?, esa exudación se coagulaba. Y entonces, en los primeros nacidos por el huevo, pues cuando rompía el cascarón, o sea, ya estaba completamente formado, ellos salían caminando como los animales, como el pollito, ¿verdad? Pero después, los segundos nacidos de huevo estaban más sólidos y ya estaban más separados, ¿verdad? Que predominaba un sexo más sobre el otro, pues rompían el cascarón y no salían así, o sea, no se comportaban, ya estaban más humanos, más parecidos a humanos, ¿verdad? Eran hermafroditas. Después, hermafroditas con un solo sexo predominante. Mucho después se desarrollaron en seres unisexuales. Como todas las formas existentes entonces en la Tierra, el hombre de la tercera subraza era gigantesco, comparado con su tamaño actual. Fue contemporáneo del pterodáctilo, del megalosaurio y de otros animales gigantes, y debía imponerse entre ellos. En la tercera raza raíz evolucionaron los órganos de la visión. Al principio solo existía un ojo en la mitad de la frente, después llamado tercer ojo, y luego ambos ojos. Pero ambos ojos eran poco usados por los hombres de la tercera raza raíz,
última subraza, y no se convirtieron en los órganos normales de visión hasta la próxima raza raíz, la cuarta. El resto atrofiado del tercer ojo se conoce ahora como la glándula pineal. Esta es ahora solamente un centro de la visión astral. Pero para los lemurianos era el centro principal, no solo de la visión astral, sino también de la visión física. Ahora bien, haciendo otro paréntesis, a algunos huevos se aplicaba un tratamiento muy especial. Eran separados por los señores de la luna. Se los magnetizaba cuidadosamente y conservaba en una temperatura equilibrada hasta que surgía la forma humana, hermafrodita, en esta etapa, como ya se dijo. Entonces se la alimentaba en especial y se la desarrollaba con cuidado, y cuando estaba lista entraba en posesión uno de los señores de la luna. Muchos de estos barishats, los señores de la luna, encarnaron así a fin de trabajar en el plano físico, y durante un largo lapso de tiempo utilizaron estos cuerpos cuidadosamente preparados. Bajo la guía de estos andróginos divinos, que gobernaban como reyes divinos, esta subraza construyó poderosas ciudades, enormes templos ciclópeos, poderosos y macizos, erigidos de modo tal que los fragmentos todavía subsisten. Construyeron la misma Shambhala, la ciudad santa, la morada sagrada, que aún permanece incólume, testigo del arte que la planificó y de la fuerza que la construyó. En la actualidad no existe raza alguna de pura sangre lemuriana, aunque los pigmeos del África Central parecen representar un fragmento largamente aislado de la cuarta subraza, reducido hasta su actual estatura durante millones de años, de acuerdo con esa curiosa ley que parece imponer la disminución de tamaño a las últimas reliquias de una raza morimos. Se dice que cuando una raza, ¿verdad?, ya está por desaparecer, pues lo que la compone, lo que nace en ella, disminuyen de tamaño. Después de un largo periodo, fue cambiando la apariencia física de los lemures. El ojo central, en la parte superior de la cabeza, se fue retirando, pues cesó de funcionar. Se fue retirando hacia el interior de la cabeza para formar la glándula pineal. Mientras los dos ojos, al principio uno a cada lado de ella, se activaron. Entonces se activaron. Entonces tenemos que para la cuarta raza raíz, el periodo más glorioso de espiritualidad de la cuarta raza, el de su dinastía divina, se desarrolló en la edad eocena, y el primer gran cataclismo que la destruyó tuvo lugar cerca de la mitad de la edad miocena, hace de ello unos 4 millones de años. Otra grande y espléndida civilización, la tolteca, se desarrolló después de este primer cataclismo, la cual fue destruida por la catástrofe de hace 850.000 años. Otras civilizaciones se siguieron a estas, pero ninguna de ellas rayó a tanta altura. El último resto del continente Atlante, la isla llamada Poseidonis por Platón, se sumergió hace 11.000 años,
9.564 años antes de Cristo. Su estatura era gigantesca, de unos 27 pies de estatura. Titanes, gigantes, son los nombres que con frecuencia se les aplican, pero esta estatura disminuyó gradualmente, subraza tras subraza. Las estatuas de la isla de Pascua tienen cerca de 27 pies de altura y representan la cuarta raza humana en su periodo medio. Tales fueron los primeros hombres físicos verdaderos, cuya primera cualidad característica fue el orgullo. Pero con la cuarta raza llegamos al periodo puramente humano. Los que hasta entonces habían sido seres semidivinos, aprisionados por sí mismos en cuerpos que solo eran humanos en apariencia, cambiaron fisiológicamente y tomaron para sí esposas que eran completamente humanas y hermosas de contemplar, pero en las cuales habían encarnado seres inferiores, más materiales. Esas eran las descendencias de los seres inferiores que habían desdeñado esos vehículos. Y en el Shloka 24 de la estancia 7 de la doctrina secreta nos dice que cuando los hijos de la sabiduría vinieron a encarnar la primera vez, algunos encarnaron por completo, otros proyectaron en las formas solo un resplandor o chispa, mientras que algunas de las sombras quedaron sin llenar y perfeccionar hasta la cuarta raza. Esas razas, pues, que permanecieron destituidas de conocimiento, y también las que se quedaron sin mente, permanecieron como estaban, aún después de la separación natural de los sexos. Ellas fueron las que llevaron a cabo el primer cruzamiento, por decirlo así, y criaron monstruos. Y de los descendientes de estos fue de donde los atlantes escogieron sus esposas. Sí, de aquel, repetir eso? sí, lo voy a repetir. Los hijos de la sabiduría vinieron a encarnar la primera vez, ¿verdad? Algunos encarnaron por completo, otros proyectaron en la forma solo un resplandor o chispa, mientras que algunas de las sombras quedaron sin llenar y perfeccionar hasta la cuarta raza. Estas razas, pues, que permanecieron destituidas de conocimiento, y también las que se quedaron sin mente, permanecieron como estaban, aún después de la separación natural de los sexos. Ellas fueron las que llevaron a cabo el primer cruzamiento, por decirlo así, y criaron monstruos. Y de los descendientes de estos fue de donde los atlantes escogieron sus esposas. Ahora bien, se nos dice que los hombres de la tercera raza raíz poseyeron un tercer ojo físico hasta cerca del periodo medio de la tercera subraza de la cuarta raza raíz, cuando la consolidación y perfeccionamiento del organismo humano fue causa de que desapareciera de la anatomía externa del hombre. Sin embargo, psíquica y espiritualmente, su percepción mental y visual duró hasta cerca de la terminación de la cuarta raza, cuando sus funciones, debido a la condición material y depravada de la humanidad, se extinguieron totalmente. Esto fue anterior a la sumersión de la masa del continente atlántico. En la
la tercera subraza, la tolteca, encarnaron algunos de los más grandes azuras, inteligencias de un poder y conocimiento altamente desarrollado, hallando en el tipo más hermoso y elevado de los cuerpos toltecas vehículos que por otra parte adquirieron rápidamente un desarrollo todavía mayor bajo la estimulante presión del anterior. En ella floreció Asuramaya, el más grande de los astrónomos, quien dio principio a los anales astronómicos, desde entonces conservados por la Logia Blanca, y quien construyó el zodiaco, que sucesivamente fue transmitido de generación en generación hasta los atlantes de ruta, de quienes lo heredaron los egipcios en el decurso de las edades. Cuando el imperio tolteca hubo alcanzado su punto más elevado, la dinastía divina tocó a su fin, pues la sabiduría de la gran jerarquía vio que había llegado el tiempo en que la humanidad debía marchar por sí sola durante un determinado periodo, obteniendo el conocimiento por medio de sus propias experiencias y la fuerza por medio de sus fracasos y caídas. O sea, que la dinastía divina, ¿verdad?, la jerarquía que tuvieron con las humanidades de las primeras tres razas y hasta la tercera raza tolteca, subraza tolteca de la cuarta raza raíz. Después se retiraron y dejaron que la humanidad fuera aprendiendo sus lecciones por sí misma. A medida que la potente mano de los reyes divinos abandonó las riendas del poder, los destinos del imperio pasaron a ser regidos por una autoridad más débil. O sea, de menos evolución. Entonces la tercera y cuarta subraza crecieron en orgullo. Construyeron templos para el cuerpo humano. A varones y hembras ellos adoraron. El tercero dejó de funcionar. De la piedra blanca y negra de las montañas labraron sus propias imágenes según su talla y semejanza y las adoraron. O sea, entonces fue que empezó el reino de los magos negros. Vieron el otro sendero. Los grandes poderes superfísicos de los asuras, convertidos ahora en magos negros del tipo más terrible, impusieron un reinado de terror en aquella parte de la tierra que dominaba. 200.000 años debían pasar todavía antes de que tuviese lugar la gran lucha, cuando los dragones de sabiduría comisionaron a uno de sus miembros, Vaivasvata, para elegir de entre la turbulenta quinta subraza de la cuarta raza, la semítica, las semillas de la quinta raza reina, y conducirlos a la imperecedera tierra sagrada, la cuna, como se ha dicho antes, de cada raza reina. O sea, Vaivasvata fue el Manu, o es el Manu de nuestra quinta raza actual, de la raza Arya. Y desde la quinta subraza adelante, pues él empezó a escoger aquellos egos, ¿verdad?, más adelantados, y a separarlo y a conducirlo al lugar seguro, a la isla sagrada, a Chapala, porque ya ellos veían todo
millón de años han transcurrido desde que las semillas de la quinta raza fueron segregadas de la cuarta. Hacia esta inexpugnable fortaleza fueron conducidos sucesivas emigraciones que debían constituir la raza elegida, a fin de preservarla de las agitaciones venideras y tenerla lejos de las escenas de lucha y exterminio. En esta pacífica y risueña tierra podemos ver a Barbasbata aleccionando a sus discípulos y a la infantil y aún embrionaria raza. Ese grupo, ¿verdad?, escogido, podemos ver en ella el futuro Zaratustra, el futuro Hermes, el futuro Orfeo, el futuro Gautama, el futuro Maitreya y muchos otros, velando todos sobre la progresiva semilla. Al fin, la copa del mar se llenó. Unos 50.000 años habían pasado desde la profanación del templo de Horus. La hechicería había sentado sus reales por doquier, y la etapa más inferior de materialidad había sido alcanzada. Había llegado el momento en que la tierra debía ser aligerada de la carga de crueldad, lujuria y opresión bajo la cual estaba sumida. Los dragones de la sabiduría vieron que habían llegado los tiempos y que las fuerzas de la naturaleza debían ser dirigidas contra la oscura casta de los hechiceros. Y con este objeto se circularon desde Shambhala las órdenes oportunas, así para llevar a cabo la sumersión de esta tierra profanada hasta lo indecible, como para salvar a los que quisieran obedecer la intimación de abandonarla, puesto que estaba condenada a perecer. O sea, que nosotros no estamos desprotegidos. O sea, mucha gente dice cuando leen estas cosas grandes, se ríen, pero ¿por qué los maestros no hacen nada? Porque después pasan tantas cosas espantosas, ¿verdad?, en la humanidad, y se dan tantas cosas y los maestros no hacen nada, no, ellos no intervienen, no hacen nada. Es que nosotros mismos somos los que hemos creado todas esas cosas, ¿ves? Y hemos creado un karma grandísimo, o sea, de que nosotros mismos, la humanidad, es la que conduce a la disolución de cada raza con el abuso, ¿verdad?, del ruido, de todas estas cosas el materialismo, el egoísmo, la falta de evolución. Se abusa de todo. Y entonces, pues cuando llega un momento que no se pueden, la jerarquía manda a sus mensajeros. Y ellos traen el mensaje, pero si no lo quieren escuchar, le dan la espalda y siguen en lo malo, ¿verdad? Pues entonces, por fuerza, es tanto el karma negativo que se acumula, que se precipita. En forma de catástrofe. Los hombres de la buena ley escaparon al desastre que amenazaba, y entonces la tempestad estalló.
De este modo feneció la gloria de los atlantes, sepultada debajo de las aguas, dejando el recuerdo de un diluvio que se exageró en la literatura de las naciones y dando lugar a muchas leyendas y poesías en tiempos posteriores. De este modo, fue la tierra aligerada de su pesada carga, y el negro arte recibió un golpe del que jamás se ha repuesto. Mientras tanto, la superficie del globo sufre múltiples transformaciones con respecto a sus tierras y mares. El nuevo continente, Krauncha, que es el que como se le llama, ¿verdad?, al continente nuestro, al quinto, de la quinta raza, que comprende Europa, Asia, África, América y Australia, actuales, no había nacido todavía. Cuando se dio esa catástrofe, todavía no había nacido. Con grandes dificultades aparecen una porción después de otra, en tanto que otras porciones se sumergen, hasta que la gran convulsión de hace 200.000 años deja a Poseidón y Sola en medio del Atlántico y a la configuración de los grandes continentes casi tal como es hoy día. Este quinto continente, incluyendo este término toda la superficie de la Tierra preparada para una raza raíz, perecerá en el decurso de las edades debido a los terremotos y fuegos volcánicos, casi del mismo modo que pereció la Lemuria en los antiguos tiempos. El mundo es destruido por turnos, unas veces por el fuego y otras por el agua. Y nuestro mundo, cuando dice nuestro mundo, nuestro quinto continente, ¿verdad?, perecerá por el fuego, como le sucedió a la Lemuria. O sea, la Lemuria fue por fuego, pues entonces la Atlántida fue por agua. Y ahora la quinta, que es la que estamos nosotros, va a ser destruida por fuego. Ustedes saben que como se han ido activando los volcanes, se están dando muchos terremotos y todas esas cosas, claro, que eso va a dar de shum, de la noche a la mañana, ¿ves? Pero ya está empezando, porque ya estamos en las postrimerías casi, como quien dice, de la quinta raza raíz. Como la naturaleza no procede por impulsos ni saltos repetidos, así como el hombre no cambia repentinamente de niño a hombre maduro, el cataclismo final será precedido de muchos hundimientos y destrucciones más pequeñas, tanto por las olas como por fuegos volcánicos. Se va a ir dando así poquito a poco, ¿verdad? La vida exuberante latirá fuertemente entonces en el corazón de la raza que ahora se halla en la zona americana. Cuando digo americana se refiere a las tres Américas, ¿verdad? Norte, Central y Sudamérica. Pero no habrá ya americanos cuando la sexta raza comience. Como no habrá europeos, pues entonces se habrán ellos convertido en una nueva raza y en muchas naciones nuevas. Sin embargo, la quinta no morirá, sino que sobrevivirá por cierto tiempo, sobreponiéndose a la nueva raza durante muchos cientos de miles de años. Y como ya hemos dicho, se transformará con ella más lentamente que su sucesora, aunque cambiando por completo en mentalidad, en lo físico en general y en la estatura.
la humanidad no volverá a desarrollar cuerpos gigantescos como los de los lemures y atlantes, porque al paso que la evolución de la cuarta raza condujo a ella última hasta el fondo mismo de lo material en su desarrollo físico, la presente raza se halla en su arco ascendente. O sea, de lo más material, cada onda tiene 7 razas, ¿verdad? 7 razas raíces. Una, pues, desde el comienzo, desde el reino humano, ¿verdad? Hasta la más gloriosa, ¿verdad? Que viene siendo la cuarta raza raíz, el cambiado de la cuarta raza raíz, y entonces empieza a ascender. Cada vez más desarrollada. Porque al paso que la evolución de la cuarta raza condujo a esta última hasta el fondo mismo de lo material en su desarrollo físico, la presente raza se halla en su arco ascendente y la sexta se irá libertando rápidamente de los lazos de la materia y hasta de la carne. De este modo, la humanidad, raza tras raza, llevará a cabo su peregrinación cíclica marcada. Los climas cambiarán y ya han principiado con cada año tropical, después de cada subraza extinguida, pero solo para engendrar otra raza superior en el ciclo ascendente. Y todos son ciclos y todo es evolución. Debemos habernos cansado y aburrido, ¿verdad? Porque lo que, ¿verdad? Pues leer todo esto, porque estas enseñanzas se le dieron a la actividad de la unidad secreta a los maestros. Son enseñanzas que se dan así a... Todo lo que nos está pasando ahora, lo que hemos heredado de estas razas, lo que falta. Por ejemplo, en el libro del Enrique, del hombre de donde vino, como de donde va, él explica ahí lo que pasó en la Atlántida, toda la maldad que hubo ahí, que vivieron, y en la genealogía del hombre también a nivel explica detallada. Cuando iba a empezar estos avisos de que se fue un cantico aquí, fue bastante lejos, no lo dijo como era internet, pero sí habla de eso. Y esos atlantes que eran los magos negros, que tenían todos los poderes, o sea, el hombre veía en el astral, dominaba cierta fuerza, dominaba la fuerza, pero entonces empezaron a hacerlo paranormal. Ellos querían ser idolatrados, o sea, que la humanidad solamente los reverenciaran a ellos. Y entonces hasta sacaron de los templos de la ciudad del templo de oro, ¿verdad? Que estaba en la ciudad esta, adelante, donde se encontraba la dinastía de Siria, físicamente, ¿verdad? En el plano físico, hasta ellos lo invadieron y lo sacaron y, bueno, hicieron todo, destruyeron todo. Entonces ya ellos, la mayor parte de ellos, ya ellos tenían lo que iba a pasar con tiempo, ¿verdad? Ellos movieron esos grupos hacia la isla sagrada. Entonces lo prepararon allá y después
Y así sucede con cada continente, con cada raza. Gracias por todo por escuchar. Yo me pregunto, ¿será siempre igual en la evolución del ser humano? Porque desde su origen, la locura, la maldad, siempre es una constante en cada raza, independientemente de, o sea, quién falló, qué falló. O si no falló nadie, porque eso siempre me ha llamado la atención y nunca quedo satisfecha de encontrar la razón. ¿Será que no ciego a ellos? Porque como dijiste que nacieron cuando los inventes tuvieron pues la relación con los animales, el día de hoy sé que igual a la altura de estos tiempos el hombre sí cualifica decir hombre, digo raza humana. Porque, o sea, ¿cuándo? Porque aunque escogen aquellas mentes para tratar cual raza, pero siempre hay, Pero fíjate, que están relegados. Uno siempre tiene que ver el lado positivo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros nos movemos en la manifestación es dual, o sea, positivo y negativo. Y entonces, siempre para que podamos dirigirnos hacia a ese conocimiento de lo que realmente nosotros somos, ¿verdad? Hacia a lo verdadero, pues tenemos que experimentar lo opuesto. Porque entonces, ¿cómo vamos a dirigirnos hacia una cosa que es la que debe ser si no conocemos la otra, su contraparte, ¿verdad? Negativa? Y yo creo que la humanidad, aunque lentamente, ha ido aprendiendo, ¿verdad? A través de las distintas razas. Se le quitaron los poderes a la cuarta raza raíz y comenzó la quinta raza, o sea, los seres de la quinta raza, a preocuparse por ellos mismos, o sea, aprender a escudriñar, a observar la naturaleza, a actuar correctamente, o sea, con nosotros mismos. Entonces, esos poderes que antes teníamos, pues los vamos a tener, pero cuando hayamos alcanzado ese punto de la evolución donde nosotros podamos hacer el uso correcto de ellos. Y para que podamos, ¿verdad?, valorizar todas esas cosas y verlo todo en su justa perspectiva. Nos hablaste de esta quinta raza raíz y del futuro de ella. Nos hablaste de la próxima raza raíz, la sexta. Pregunto yo, entonces existe el destino, está el destino de la humanidad escrito. No es que esté escrito, pero no existe el destino. Nosotros, Pero sí, ya sabemos lo que va a pasar. bueno, se puede predecir, ¿eh? Se puede predecir. Es como cuando un niño entra a la escuela en los grados inferiores, ¿verdad? En los primarios. Uno puede predecir que si se mantiene en la escuela estudiando y año tras año, ¿verdad?,
años más posteriores. Entiéndase, en la universidad. Puede entrar en la universidad. Ahora, eso depende de ese estudiante. Los padres le proveen todo, ¿verdad? Le pagan los estudios, le proveen un ambiente saludable, ¿verdad? Entre comillas también. A sus hijos se les da de educación, pero cuando llegan a la etapa adulta, ellos son los que deciden qué van a hacer con todo lo que aprendieron. O me sigo preparando y soy una persona útil a la sociedad, y con mi trabajo ayudo a los demás, ¿verdad? A la sociedad en que vivo, a la humanidad. O no quiero seguir estudiando. Mejor el dinero fácil. Me convierto en un delincuente. Me pongo a vender droga o algo así que me deja más dinero. O sea, Sí, no. pero eso lo decide cada uno de nosotros. Nos dijiste que la humanidad, la Tierra, se destruye alternativamente, unas veces por fuego y otras por agua. Que la Lemuria fue por fuego, que la Atlántida fue por agua, que esta va a ser por fuego. De antemano no sabemos si eso está escrito. O sea, fíjate que sabemos que alternativamente se destruye unas veces por agua y otra por fuego. Entonces el destino está escrito. Me pregunto yo. O presiente. Claro, no va a pasar. Pero en otras razas, según lo que escucho, vamos a tener más sabiduría porque vamos a estar más preparados, no sé, para ver el futuro. Porque se dice que en la nueva era es lo que va a esperar. Se nos van a detectar las cosas que no sabemos. O sea, que yo tengo que ver Por la intuición, exacto, no va a poder ver la mesa, vamos a ir como que Se va manifestando otro sentido. Se desarrolla otro sentido. sí, o sea, las personas están Por decir algo, por lo menos lo que él pregunta, si cuando va a suceder todo esto, hay un plan. Por ejemplo, el lobo viene con un plan que le da luego cosas. Es un plan. No quiere decir que esto va a ser así, 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 así. Como dijo ella, llegó un momento en que los que estaban a cargo de ustedes dejaron la humanidad sola para que ella aprendiera. Exacto. O sea, pero que están ahí, no quiere decir que sean hijos, están ahí, pero tienen que aprender. Por eso en ese momento de lo espérate, el plan que teníamos se nos está yendo de las manos, hay que acabar con esto, vamos a acabar con esta gente. Y en otro libro, no me recuerdo ahora en qué libro fue tan, para que no escapara ninguno de los magos negros de la isla, ellos tenían unos vehículos, porque ellos no estaban tan atrasados. No, ellos tenían hasta naves aéreas. Que tenemos ahora. Les destruyeron todos los vehículos para que no saliera ninguno de la isla. Escaparon nada más que los que tenían que salir, que ellos les Exacto. avisaron. Lo he oído. Y esos fueron muchos los que fueron a Egipto, por eso yo leí que hubo una raza en Egipto que floreció grandísimamente y después fue decayendo. Sí, la de los faraones, porque antes Antes de los faraones había que decir una raza, según lo que es Egipto, pero es así, o sea, que no nos dejan solos, pero mira, es lo mismo, no aprendimos nada de lo que pasamos con María. Ya estamos ya en las mismas otra vez prácticamente, y por eso es que cuando viene una catástrofe de esta, que bueno, viene poco a poco, se va uniendo una parte, pues se va
aprendiendo tecnología, porque va a llegar un momento en que no vamos a tener los abastos para una cosa, tenemos que aprender a sobrevivir, entonces tenemos que aprender a ayudarnos unos a los otros. Y ahí es que por lo menos le vamos dando servimos de apoyo a la nueva raza, pero llega un momento en que la otra raza pasa por encima, ellos en avance. Y ustedes ven que en unos miles de años, si ponemos a ver la historia moderna, o sea, de lo que conocemos, de lo que nos han dejado conocer, hemos tenido que salir casi de la prehistoria, empezar de nuevo. Puede que nos pase de nuevo. Para desarrollar. Se puede predecir antes, desde cuando nos estamos escuchando, que estamos ya para un terremoto, que los biólogos y todos estos científicos que se dedican al estudio de las placas terrestres y de todas esas cosas, pues ellos, por esos estudios, pues ellos hacen una predicción. Ellos no saben cuándo va a ser, no pueden decir cuándo va a ser, pero sí dicen, pueden predecir que puede suceder, porque científicamente pues ellos han estudiado, ¿verdad? Han estudiado los océanos, han estudiado todo, estudian los volcanes, estudian todo y se puede predecir. Hoy precisamente, hace unas horas antes de llegar acá, media hora antes de salir para acá, en el periódico Nuevo Día de hoy, un científico puertorriqueño hizo un artículo excelentísimo, les recomiendo que lo lean, en relación al crecimiento y del mar, de cómo el agua va subiendo, y dice que en 50 años el aeropuerto simple y sencillamente no está todo cubierto de agua, el aeropuerto de la verdad. Y esto se lo vienen diciendo, ¿verdad? Y no hacen nada. Porque él dice Ocean Park, aunque no llueva, constantemente está llenito de agua, y es que el agua está llegando al lugar de donde está el agua dulce. Le dicen a la gente que no construyan cerca de la costa, ¿verdad? Cerca de la costa. Y la gente no hace caso. Pero yo creo que Luis se refiere a algo que va más allá de la meteorología y hasta de los mismos movimientos que se están dando actualmente. Yo trato de verlo, como dice el americano, en big picture. ¿Por qué estamos aquí? Pues nos podemos debatir, todas las religiones, todas las filosofías se debaten porque estamos aquí, si el pecado original, etc. La realidad es, para mí, observable una serie de ciclos, y no lo puedo separar del karma. Pero el mismo karma nos da la oportunidad de elevar la frecuencia vibracional. Así que si lo que estamos aquí podemos aprender un poquitito y poner nuestro granito de arena, que puede ser no solo con el pensamiento, la próxima vez que vea un zafacón, aguántese la basura y tire en el zafacón, o recicle si nos preocupa tanto, ¿verdad? Las cuestiones biológicas. Sabemos que actualmente el mar está lleno de partículas plásticas. ¿De quién es culpa de eso, maestro? Nuestra. O sea, si se dio esta filosofía que se ha dado de vida de cosas distintas, cosas dulces, masones, la teosofía, todas las religiones antiguas, pues estamos en un periodo de evolución, si lo vemos desde el punto del ciclo. Tiene que haber una sacudida para que se adquiera un nuevo estado de conciencia, porque sabemos que cada periodo, cada manvantara tiene como finalidad elevar la frecuencia vibracional del vehículo que esa moda nosotros utilizamos. Y si es cierto que nosotros somos antiguos andantes, pues hay que cogerlo, porque
existe bestialismo entre nosotros. Tenemos un egoísmo, no consideramos al vecino como nuestro hermano. Lo pudimos ver ahora con el huracán María, cuánto nos escondimos y tratamos de meterle el hielo a la escondida para no tener que compartir con la vecina que no tenía que le fuera a buscar hielo o un producto. Cosas sencillas, la mentira diaria, el orgullo diario, todas esas cosas cambian ciertas vibraciones, ¿verdad? Que debemos estructurar, como yo lo veo, en nuestro carácter. Porque una paloma más sembrada somos muchos granos de arena en el mar. Yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, hay un karma que tenemos que enfrentar. Si yo me he alimentado toda mi vida inadecuadamente, el resultado es que voy a estar todo fastidiado cuando cumpla mis 60 años. Pero si nos alimentamos bien, las probabilidades son que yo tenga unos ciertos elementos que puedo controlar para envejecer, digamos, con un poquito más de salud. A menos que en las anteriores encarnaciones boté la pelota. No lo sabemos. Lo que sí yo creo que es, se me está diciendo, miren, hay algo más allá. Yo no quiero verlo como destinista, porque la Iglesia Católica ha jugado con esa línea, esa existencia lineal de miles de maneras. Hay que pensar fuera del molde. Sí, yo no creo que hay un destino. Yo creo que lo que llamamos destino, que vamos a hacer al final, yo lo voy haciendo hoy, día a día, según manejo las circunstancias, a la luz de mi experiencia y el poquito de sentimiento espiritual que puedo ir desarrollando. Y estos grupos son para eso. Y tenemos que tener siempre presente y no perder de vista que todo lo que se manifiesta tiene un principio y un final. El logo planetario tiene este planeta, ¿verdad? Que es como si fuera su cuerpo físico, pues va a perecer el día. El sistema solar va a desaparecer, la galaxia va a desaparecer, se va a recoger. O sea, todo tiene como el ímpetu, ¿sabes? La fuerza generada, una fuerza generada. El sistema solar, cuando el logo se manifiesta, él manifiesta toda la energía de la que se le dotó para esa máxima manifestación, ¿verdad? De esa etapa del logo solar. La manifestó, su conciencia la llevó hasta el límite de su sistema solar. Y esa energía que él tiene, mantiene vivo y evolucionando todo lo demás, todo lo que se desarrolla dentro de ese sistema solar, hasta que llegue el momento en que él también tiene que descansar. O sea, él tiene que perecer, aunque sea millones y millones de años, pero millones de años, va a desaparecer también. Y entonces cuando está cerca de eso, empieza a reponerse. O sea, entonces desaparecen los planetas, aparecen los esquemas. Eso está todo de acuerdo, ¿verdad? A la fuerza generada que trae cada ser. Únicamente el tema, perdona, nos hablaste de que el simio desciende del hombre, ¿verdad? Sí. Yo me pregunto, ¿y nosotros de dónde descendemos? Construido por la jerarquía. Todo es Acuérdate que construido por la jerarquía. primero fueron las formas astrales.
avanzando y se construyó el doble térmico. Y lo último que se construyó fue físico, que pasó por diferentes modificaciones y transformaciones, hasta llegar a lo que nosotros somos hoy en día, ¿verdad? El cuerpo físico que lo conocemos hoy día. Que inconscientemente hayan hecho hayan mostrado una conducta que a lo mejor que no fue intencional, cometieron un error, ¿verdad? Estos segmentos de avariarse con esas hembras animales, nosotros saben hembras animales, pues ellos lo hicieron y como algo natural, o sea, ellos no tenían mental todavía. Lo que cometieron el error fueron los que no quisieron tomar los cuerpos. Exacto, eso fue. Y entonces después tuvieron que habitar la descendiente de esa bestialidad, ¿verdad? Pero, Repite esa parte, por favor. Que cometieron el error. Claro, porque ellos no quisieron encarnar en Sí. Sí, ellos no lo hicieron intencionalmente. Pero ¿por qué? O sea, porque decían que los cuerpos no estaban adecuados para ellos, porque como ellos venían de otra humanidad, yo no entendí, pero ¿por qué no el error? Porque no entiende que fue un error. ¿no? El error que se error, porque entonces se quedaron los cuerpos sin vida. O sea, Se quedaron vacíos, No había entendido. O sea, actuaron como animales, por decirlo así. porque Por instinto. en antropogénesis lo clasifica Blavatsky como un error. Mientras que los otros que sí sacrificaron se metieron donde no cabían ahí para darle un impulso, porque el impulso no es solamente genético, son 7 cuerpos, hay un impulso astral, un impulso etérico, es todo, son los 7 cuerpos a la misma vez. Pero le podemos sugerir a Luther que esa sea una de las conferencias de la Jesús del hombre moderno. ¿Alguna otra pregunta? sí, también. También. Exacto. Otra preguntita. ¿Se sabe cuál es el lugar de la isla sagrada imperial? Es hacia el norte de Asia. Crearon la física. Somewhere. En el desierto, En el desierto de Gobi. desierto de Gobi, Sí, la sitúan en al el norte desierto de de Mongolia. Pero ahí nadie se va. Allí llegan los que están preparados. No hay física, no hay física. Sí, es física. Física material. Sí. Eso es otro tema. Es física. Shambhala es física. Chambala es física, digo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues gracias a Lourdes. Tenemos ahí 2 temas. El origen de